quieren abrir sus Biblias a Efesios 2, por favor. Antes de la pandemia, si recuerdan, habían marchas, muchas marchas, todos los días. Noviembre 21 del 2019 fue una de las grandes marchas, si lo recuerdan. Los vándalos entraron a la alcaldía, al Congreso, y el SMAT le tocó ir allá a tratar de sacarlos a la fuerza. Pero las marchas no se acabaron ahí. El noviembre 22 después, un día después, el 23, el 24, hasta febrero 21 de este año, se continuaron con estas marchas, casi cada semana. Nosotros aquí en la iglesia tuvimos que cerrar varios de los estudios, simplemente porque la gente no podía llegar, no le quedaba fácil llegar. Pero si lo recuerdan, en marzo se acabaron las marchas. ¿Se acabaron? Después de ser casi semanales, llegaron las noticias del coronavirus y todos los vándalos muy obedientes se metieron en sus casas y no volvieron a salir. Ellos cambiaron de forma radical lo que estaban haciendo. Solo volvieron a salir 6 meses después. Los vimos hace un par de semanas destruyendo muchos CAI, buses. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasó? ¿Por qué pararon? No pararon por temor a la policía, yo no creo. Antes estaban muy inconformes y no les importaba vandalizar todo. No tenían ningún temor por la policía. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué terminaron las marchas? Y la respuesta que yo creo que esto tiene es el miedo. El miedo a la pandemia fue mayor que el miedo a las autoridades. Así es. La información que se dio en ese momento acerca del virus fue determinante. Y con lo que se dijo en ese momento, a la gente le dio temor. No por miedo a las autoridades, no, porque antes se les habían enfrentado sin ningún temor, pero era el miedo al virus. Y ahora que los vándalos han visto que todo está abierto, que la información que se había divulgado no era del todo tan verdadera, volvieron a las marchas. Ya no les importó, ya están afuera. Se dieron cuenta que si salían no pasaba nada. Nada más de temor, ya no hay más temor del coronavirus. Ahora tienen más información acerca de la pandemia, acerca del virus, han experimentado la realidad de la pandemia y por eso ahora ya no tienen miedo. Normalmente las personas cambian los hábitos, cambian las actividades de acuerdo a la información que tienen. Esos cambios se dan porque saben algo más, conocen algo más y los manifestantes saben más acerca del virus. Entonces han regresado a sus hábitos. Que de hecho, estos actos vandálicos que hicieron hace 2 semanas fueron más violentos que lo que sucedió en noviembre 21 del 2019. Y esto pasa en todos los ámbitos. La información o el conocimiento hace cambiar a las personas, o cambia cómo las personas actúan, o piensan, o se desarrollan. Piense, por ejemplo, en una herencia que usted no estaba esperando. Piense que un día le dicen, vea, ahí está su herencia, un familiar por allá perdido le entrega una gran cantidad de dinero. Eso cambiaría probablemente mucho la forma en que actúa, en que piensa, en que hace sus cosas. O piense en una enfermedad terminal, va a morir en 2 meses. En ese momento cambia la forma de ver las cosas. Usted esos 2 meses quiere aprovecharlos al máximo antes de que pase a la presencia del Señor. O piense, por ejemplo, si ha esperado o está buscando trabajo por 2 años. 2 años, busque y busque trabajo y no encuentra. Y de pronto le dicen, vea, ya tiene trabajo, el 1 de diciembre arranca. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Ya no está tan angustiado, ya se va hasta los restaurantes, se gasta los últimos ahorros que tenía porque sabe que ya el 1 de diciembre comienza a trabajar.
La información nos hace cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de ver, nuestras actividades. Y es de eso de lo que voy a hablar hoy. Si conoce el propósito de Dios en la salvación, si usted conoce lo que Dios ha hecho, seguramente va a cambiar sus hábitos, va a cambiar sus actividades, va a ser transformado, va a cambiar la forma como ve las cosas. Yo espero que ese cambio sea de la misma forma tan radical como sucedió con aquellos vándalos que en su momento decidieron no obrar más, que sea radical. Ellos salieron a vandalizar, pero cambiaron radicalmente. Yo espero de la misma forma que haya un cambio radical en cada uno de ustedes en la forma de cómo ve la vida, cómo hace las cosas de acuerdo al entendimiento que hay acerca de la salvación. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, versículo 4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su causa de su gran amor, con que nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso dice Efesios 2, de 4 al 6. El apóstol Pablo lo que está haciendo acá es recordándoles a los efesios y por supuesto a todos nosotros lo que Dios ha hecho por cada uno. Pablo nos recuerda desde el principio del capítulo, versículos 1 al 3, lo que hizo o quiénes estábamos ahí, de dónde nos salvó. El 1 al 3 vemos el pecado. También vemos en el versículo en adelante, el 4 nos dice que nos salvó porque es rico en misericordia, por causa de su gran amor, y nos dio vida, versículos 5 y 6, y nos salvó, nos resucitó y nos sentó. Y ahora, en el versículo 7, nos está dando a conocer el propósito de la salvación. Cuando estábamos en ese estado de pecado que nos describe versículos 1 y 3, estábamos aún ahí, Él nos salvó. Nos encontramos separados por el pecado de Dios y Dios intervino. Dios actuó en la vida y nos llevó junto con Cristo, nos resucitó junto a Él y nos dio una nueva vida. Nos sentó con Él en los lugares celestiales. Todo esto lo ha hecho en y a través de nuestro gran Salvador Jesucristo, gran Señor. Y la pregunta que surge ahora es: ¿por qué? ¿Por qué ha hecho todo esto? Yo espero que conociendo este propósito usted cambie. Usted cambie no solo la forma de ver las cosas, sino también las actividades que realiza, sus pensamientos, sus actitudes, que tenga un cambio radical en su vida. Bueno, entonces, ¿cuál es el motivo que nos va a ayudar a ese cambio? ¿Qué fue lo que Dios llevó a Dios a hacer esto con unas criaturas como usted y como yo? Y la respuesta está ahí en ese versículo 7. Noten el texto, dice: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Noten ahí, todo lo hizo a fin de, o como dice la Reina Valera, para. Esto lo hace con la intención de, con el objetivo de, o con el objeto de hacer esto. En este texto encontramos la respuesta a estas preguntas. ¿Por qué es que Dios ha hecho todo esto? ¿Por qué Él ha intervenido en nuestra vida? ¿Por qué Él le ha dado vida? ¿Por qué nos ha resucitado de entre los muertos? ¿Por qué nos ha sentado en los lugares celestiales? Aquí está la respuesta. Pablo la divide en dos partes o en dos principios. Y la primera es esta y se las doy. El fin principal, la intención y el objeto de la salvación es la gloria de Dios. Esa es. Es para eso que lo ha hecho. Para que en los siglos venideros, Él, el mismo Dios, muestre las riquezas sobreabundantes de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios le ha hecho
esto para dar un espectáculo a todas las eras futuras de su gloria. No solo en este mundo, sino también en el que está por venir. Dios lo hace para dar una gran demostración de su propia gloria. Pablo aquí nos está dando esa razón. Esa es la razón principal por la que Dios ha hecho todo. Ahora yo le hago la pregunta. ¿Piensa usted en la salvación en esos términos? ¿Piensa usted que la salvación es para la gloria de Dios, que su salvación es para la gloria de Dios? Probablemente no. Probablemente no lo piensa así. Probablemente piensa exactamente lo contrario. El hombre cree que él es el centro del universo. Y ustedes y yo no somos diferentes. Cuando piensa en la salvación, piensa en lo que le pasó a usted probablemente, que fue para usted, que es algo que necesita para poder ver a Dios, que es la forma de acceder al reino, algo que desea. El hombre casi siempre es subjetivo, siempre piensa en sí mismo. Pero lo que tenemos que aprender usted y yo hoy es esto. El primer objetivo, la primera intención en la salvación no tiene nada que ver con nosotros. En absoluto tiene nada que ver, sino con la gloria de Dios. No estoy diciendo que el hombre no esté involucrado para nada, pero lo que digo es que la gloria de Dios es el principal objetivo en la salvación de las personas. Y esa es la enseñanza que encontramos no solamente en este texto, sino por todas las escrituras. De tapa a tapa encontramos esa verdad. Solo como segundo objetivo es que la salvación es para el hombre. Pero el primero es para la gloria de Dios. Desde la creación hasta el día de hoy y desde el día de hoy hacia el futuro será para la gloria de Dios. Entonces, la salvación va más allá que la salvación de una sola persona. Involucra algo mucho más grande. Y ese mucho más grande es la gloria de Dios. La salvación de todas las personas, mis hermanos, desde Adán hasta hoy y hasta el futuro, es la gloria de Dios. Así es. No es ni siquiera importante su pecado. Todo inicia, de hecho, con el pecado de Adán. Todo inicia allí. En lugar de empezar con usted, con sus propios pecados, sus propios problemas, todo inicia en el pasado, con miras hacia el futuro. Usted y yo debemos aprender a pensar en esos términos, en el pecado original y lo que esto trajo a toda la humanidad. Debe empezar a pensar que en el problema del mal de este mundo, no solamente en su contexto. Debemos aprender a ver las cosas con una perspectiva más global. Es decir, salirnos del lugar en donde nos encontramos, del tiempo donde nos encontramos e incluir toda la historia. Y es difícil pensar en esos términos porque normalmente una persona no piensa más allá de su vida. Esta semana estuvimos en clase de historia, teología de la iglesia, historia teológica, o teología histórica mejor, y esto nos ayudó a tener una visión mejor acerca de la historia y las personas que estuvieron en el pasado. Analizamos la iglesia por los últimos 2000 años y vimos muchas personas que vivieron en el pasado antes que nosotros y que lucharon con el pecado, antes que nosotros, como nosotros igual luchamos. La salvación no es acerca de una sola persona, es algo más que una sola persona, es para mostrar la gloria de Dios, para mostrar la gloria de Dios desde Adán hasta que Él regrese otra vez por su iglesia. Y es normal, pensamos en nosotros porque pues, vivimos en el presente, en este tiempo. Y de eso es difícil salirse del presente, de este tiempo. Yo hablaba con mi esposa en estos días acerca de nuestros familiares que vivieron hace 100 años. Y es difícil pensar en ellos. No los conocimos, no sabemos nada de ellos. Pero ahora piensen que no son 100 años, sino 1000 años. Piensen en las personas que vivieron hace 1000 años, que son sus familiares. Es mucho más difícil. Difícil salirse del contexto en que nos movemos.
Es difícil pensar en el pasado porque todos creemos que nosotros somos los más importantes. Pensamos que nuestro tiempo en este mundo es todo lo que hay, que toda la historia es lo que vivimos hoy día. No pensamos ni siquiera en el pasado. Y eso es común para todos. Esto es un problema del hombre. Inclusive aquellos que estuvieron antes de nosotros, ellos igual sentían exactamente lo mismo. Podemos estar igualmente seguros de que dentro de 100 años, si nuestro Señor no regresa antes, dentro de 100 años las generaciones de ese entonces que van a estar en la tierra, les va a importar un pimiento quién es usted y quién soy yo. No les va a importar nada, no van ni a pensarlo, no les va a importar. Pero hoy Pablo nos está enseñando aquí el propósito de la salvación, la realidad de la salvación, lo que le pasa a una persona cuando una persona es salva. La salvación tiene un propósito mayor que solamente el individuo. La salvación no es acerca de usted, no es acerca de mí. Y es difícil pensar o darnos cuenta de esto, pero es lo que tenemos que hacer. Eso debemos hacer. Tenemos que aprender a ver todo el tema de la salvación de una manera objetiva e histórica. Lo que quiero decir es lo siguiente, que la primera intención y el objeto de la salvación es la gloria de un Dios eterno. Así es. Y es una gloria que el mismo diablo no quería que Dios tuviera. Piensen en eso. El diablo se enfrentó a Dios, se levantó contra la majestad, se levantó contra la soberanía y contra la gloria de Dios. Él quería establecerse como un Dios rival. Y cuando él ve a Dios creando el mundo, creando al hombre, cuando vio a Dios diciendo que todo era bueno y que estaba complacido con esa creación, el diablo, ¿qué fue lo que quiso hacer? Arruinarlo todo. Así que entró al mundo a arruinarlo. ¿Y cuál era su objetivo? Puede que usted piense que era que Adán o Eva comieran del fruto prohibido, pero no. Su propósito no era que ellos desobedecieran. El diablo solo tenía una idea en su mente y era quitarle gloria a la gloria y la majestad y la grandeza de nuestro Dios. Estaba muy poco preocupado por lo que le iba a pasar a Adán y a Eva. Y es igual hoy. El diablo se interesa muy poco por usted o como yo, como personas. No somos personas para él. De hecho, somos sus peones. Somos simplemente cosas que él puede utilizar o que él puede usar para lograr su plan. Y sin embargo, nosotros, usted y yo, pensamos que todo este mundo es acerca de nosotros. El diablo nos considera con desprecio, como lo hizo con Adán y Eva. Se paseó con ellos, les halagó, porque sabía que esa era la manera de hacer de ellos unos peones suyos. Spurgeon, un gran predicador del siglo XVIII, dijo cuando una persona después de haber escuchado su sermón, vino a halagarlos y le dijo, qué buen sermón, Mr. Spurgeon. Y él le contesta, le dijo, eso ya me lo dijo el diablo. ¿Por qué le dice eso? Porque podría ser llevado por Satanás a quitarle la gloria a Dios. La gloria es de Dios, no es del hombre. Él podría con eso restarle la gloria a Dios y tomar un poquito para él. Mis hermanos, ¿cómo engaña el diablo a los orgullosos? Es terrible. El diablo no tenía ningún interés en Adán y en Eva, en absoluto, no tenía ningún interés en esas personas. Su único objetivo era quitarle gloria y majestad a la grandeza de Dios. Él quiere hacer eso, estropear la obra de Dios, estropear el mundo que Dios ha creado, y la manera que lo hace es haciendo que las personas pequen. Esa es la manera. Y esa es la manera de nosotros ver el pecado. La caída es algo terrible a la vista de Dios, pero el pecado y la caída no es ante todo el problema, o no es un problema social tampoco. Es un problema más grande de eso, y es que se le resta la gloria a Dios. ¿No le pasa, por ejemplo, que usted va
caminando y ve o piensa o se da cuenta del pecado de esta sociedad, cuando escucha de muertes o robos o cuando vemos personas entregadas a la pornografía, al adulterio y vemos una sociedad manchada por el pecado y decimos el pecado es vil. Pero el problema con el pecado no es la sociedad, el problema con el pecado es la gloria de Dios. Sí, por supuesto, el pecado trae problemas sociales, pero eso es un subproducto del problema real que es la gloria de Dios. Mis hermanos, si fuera por Dios, Dios nunca habría enviado a su Hijo del cielo a la tierra, luego a la cruz del Calvario para resolver un problema social. No, el problema para Dios es su propia gloria, su propia majestad, su propia grandeza eterna. Entonces, la pregunta, ¿por qué se da la salvación? La salvación en primera instancia es para reivindicar a Dios, porque Dios, para que Dios vuelva a manifestar la verdad acerca de sí mismo. Ese es el primer objetivo, que todo el carácter de Dios sea reivindicado. Lo ha hecho para que en los siglos venideros pueda mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Piensa en la salvación de esa forma. Se debe hacer esa pregunta, ¿por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué Dios está reivindicando y declarando y mostrando la verdad concerniente a sí mismo? Esa es la manera que debemos pensar como cristianos y como miembros de la iglesia cristiana. Dios está reivindicándose a sí mismo. Está reivindicándose a sí mismo salvándole a usted y a mí. Está reivindicando su gloria por medio de la iglesia que está reunida en Cristo. Cuando predicamos, eso es lo que sucede. Cuando predicamos y alguien se salva al escuchar el mensaje del Evangelio, la gloria de Dios se reivindica. ¿No les parece eso algo asombroso? Se reivindica su sabiduría, su majestad, su gloria y todos sus atributos. ¿Y saben cómo lo hace? Por medio de la iglesia. Es una maravilla solamente pensar que unos muertos en delitos y pecados, unos que caminan según la corriente de este mundo, viviendo los deseos de nuestra carne y cumpliendo los deseos de la carne y de la mente, que somos merecedores de ira, miserables, viles, sucios, desgraciados y rebeldes son los que Dios utiliza para traer gloria a sí. Es increíble. Dios tuvo misericordia y piedad de usted y de mí, y por eso planeó la salvación para traer esa gloria a sí mismo. El hombre no lo pidió, el hombre no lo quería, al hombre no le importaba, no sabía que lo necesitaba. Al hombre ni siquiera le preguntaron, no puso ni siquiera en un buzón de sugerencias algo acerca de la salvación. La salvación es enteramente de Dios de principio a fin para su gloria. Ese es todo el punto del apóstol. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nos ha levantado con Cristo, estamos vivos para Él, tenemos nuevos intereses, tenemos una nueva perspectiva, estamos sentados en los lugares celestiales para su gloria y lo hace por medio de la iglesia. Qué impresionante, ¿no les parece? ¿Cómo deberíamos responder a esa verdad? En adoración, en agradecimiento, en obediencia a su palabra. ¿No les cambia eso la perspectiva de la salvación que usted tiene? Todo lo ha hecho para mostrar su gloria. Él le ha hecho pasar de muerte a vida y le ha dado esa vida para mostrar sus sobreabundantes riquezas. Y noten cómo lo ha hecho. Por su bondad, dice ahí, hacia nosotros, por su bondad. Dios es un Dios bueno. Entonces, resumiendo el punto, el fin principal, la intención y el objeto de la salvación es la gloria de Dios. Y segundo,
Segundo fin principal, o la intención y el objeto de la salvación, es que se hace en Cristo. Primero es la gloria, el objeto es la gloria de Dios y es hacerlo en Cristo Jesús. En ese nombre es que Él lo ha hecho. Él le ha salvado en Cristo. Dios en la salvación quiere mostrar su gloria. Y segundo, quiere mostrarla en Cristo. Es a través de Cristo Jesús que obtiene la salvación. Es en Él, es en su nombre. ¿Pero qué es esto de estar en Cristo? Pensemos esto o analicemos esto desde 3 puntos, desde 3 ángulos. Desde el lado del hombre, quien es el receptor de la salvación. Hoy día muchos hombres, mujeres, todavía piensan que las bendiciones provienen de Dios, pero dejan de un lado aparte a Cristo Jesús. Hay miles de personas en el mundo hoy que son adoradores de Dios, piensan que están ansiosos de ser bendecidos por Dios y creen que están siendo bendecidos por Dios y son capaces de hablar de todas las bendiciones sin mencionar a Cristo Jesús. Le oran a Dios, hablan de ser bendecidos por Dios, de ser sanados por Dios, de ser guiados por Dios, pero no mencionan el nombre de Jesucristo. Y el apóstol conoce ese peligro. Y entonces en cada momento, en cada oportunidad que tiene, dice es en Cristo Jesús. Solamente es en Cristo Jesús. Toda la esencia del cristianismo es Cristo. Aparte de Cristo, el hombre no recibe ninguna bendición de Dios. Todo viene de Dios al hombre a través de Jesucristo. Esto es fácil probarlo. Hay muchos textos que podemos utilizar para probar que el fin principal, que la intención y el objeto de la salvación es en Cristo Jesús. Pero quiero que piensen en un texto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así dice Juan 14:6. Eso debería ser suficiente para probar esto de que en Cristo. Este texto es lo suficientemente claro. Y dice que ni usted ni yo podemos acercarnos a Dios sin Cristo. ¿Recuerdan Juan 1? Juan, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Todo es de Él es que obtenemos todo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que tiene todo. Dios en Cristo reconcilia al mundo consigo mismo. Así es como reconcilia al mundo. Así es como usted y yo, unos hombres que no merecemos, estamos con Dios por medio de Cristo. Todas las bendiciones de Dios que vienen al hombre fluyen hacia Él a través de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que le da la vida, Él es el que le cuida. Cada bendición, cada habilidad, cada capacidad, todo el sustento que recibe es por estar en Cristo. Él es el jefe, todo viene de la cabeza y todo lo que disfruta viene de estar en Él. Por tanto, todas las bendiciones que posee usted son dadas por medio de Cristo Jesús. ¿Lo tiene claro ya? Amén, está bien. Una persona lo tiene claro. Estamos completamente confinados en Cristo. Él es el único canal, el único mediador entre Dios y el hombre. Y esta es una verdad que encontramos por todas las Escrituras. Es en Cristo. Entonces, el propósito de Dios es mostrarle al hombre que es en Cristo. Ahora pensemos en un segundo ángulo, desde el ángulo de Dios. Piensen esto. Dios bendice a la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Esto es una cosa maravillosa, es algo asombroso. Dios bendice a los creyentes directamente desde los cielos por estar en Cristo. Eso en sí mismo ya es maravilloso, porque nosotros no merecemos nada. El hombre es ese hombre que se describe allí en Efesios, en esos primeros 3 versículos,
un hombre pecador muerto, y allí en el versículo 4 dice, pero Dios, el hombre era una criatura vil, pero Dios, a pesar de eso, le elige y le bendice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, dice Mateo 5:45. Dios es un Dios bondadoso, pero no solamente bondadoso como el hombre, sino algo muchísimo mayor. A veces los hombres pueden ser bondadosos con otras personas. Algunas veces pueden ser bondadosos sin sacrificar nada, o algo, o poco en absoluto. Piense en un hombre, piense en Ardila Lule. Algunos de ustedes han escuchado ese nombre, es un hombre muy rico, y piense que Ardila Lule ve a un hombre pobre, muy pobre, que no conoce, que no tiene ningún interés en él, que incluso puede encontrar que es una persona ofensiva al verlo. Sería una cosa muy buena y muy generosa y muy noble de este multimillonario hacerle un regalo a este hombre pobre, especialmente si el hombre le ha ofendido de alguna manera. Supongamos que le da 10 millones de pesos. Eso es una ofrenda generosa, pero realmente a Ardila Lule no le ha costado nada, porque 10 millones para ese hombre no son nada. En sí mismo es una gran generosidad, es muy buena bondad, especialmente si el hombre al que él le ha dado ese regalo es indigno de recibir ese regalo, porque puede ser que haya sido malo en contra del hombre rico. El acto en sí mismo es un acto maravilloso, pero algo que añadiría mucho valor a ese acto sería que ese millonario decidiera hacer un sacrificio personal para ayudar al hombre. Y es lo que hizo Dios. Dios sacrificó, entregó a su Hijo amado. Aquellos que tienen hijos pueden entender un poco mejor esto, porque el amor de un padre por sus hijos es muy grande. Pero en este caso es diferente, porque Dios tenía un amor perfecto con su Hijo y lo entrega. Eso es lo que ha hecho. Dios muestra las riquezas de su gracia desde el primer momento que salva a un hombre. Por su bondad los salva para con nosotros. ¿Y cómo lo hizo? A través de Cristo Jesús. ¿Y eso qué significa? Que no solamente amó al hombre, sino que envió a su propio Hijo como prueba de ese amor. Juan 3:16 nos lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es en este momento donde nos quitamos los zapatos, nos descalzamos, porque estamos entrando en terreno santo, como entraba Moisés en Éxodo 3:5. ¿Alguna vez ha considerado lo que significó para Dios poner a su Hijo? Y a ese Hijo poner el pecado de todos nosotros. Él, cuando vino a este mundo, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de los dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Esto es Jesucristo en Isaías 53. Y esto complació al Padre, ha complacido al Padre. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la inequidad de todos nosotros. No es que le diera placer, es que esa era su voluntad, era lo que debería hacer, golpear a su propio Hijo por nosotros. Ahí es donde vemos las riquezas de su gracia. Lo ha puesto como cordero para llevarlo al matadero. Es su Hijo. Tiene un amor perfecto con el Padre. Dios ha puesto a su Hijo unigénito en la cruz para que usted y yo podamos llegar a ser hijos de Dios. Para que podamos disfrutar de las riquezas de su gracia. Lo está haciendo en Cristo. Es así como Dios lo ha hecho. Esas son las inescrutables, las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¿Lo puede entender? ¿Quién puede entender esto?
Ese es el Evangelio, que el Dios Padre ha enviado a Cristo y lo ha entregado y lo ha puesto sobre él toda la inequidad de cada uno de nosotros. Eso es lo que significó para el Padre. Él entregó a su Hijo. Pero ahora veamos desde el ángulo de Cristo, desde el ángulo de su Hijo, aquel que vino y sufrió todo esto. ¿Cómo podemos entender qué es lo que le pasó? Bueno, vayamos a Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto que encontramos, este texto que encontramos acá, es lo que significó para el Hijo. Jesús antes estaba en la gloria, en el seno del Padre. Era coigual con el Padre, coeterno, compartiendo la gloria, compartiendo su plenitud. Estaba en forma de Dios. ¿Saben lo que significó para el Hijo? Significaba la decisión de no aferrarse a todos esos privilegios y a toda esa gloria. Aunque estaba en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. Jesús no le dijo al Padre: papá, yo no quiero ir. Yo como que no quiero dejar esto atrás para salvar a esas personas que se han rebelado contra ti. No. Dios con esto está mostrando las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. Piensen en esto: Él es el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Alguna vez se ha parado a pensar en esto, en meditar acerca de eso? ¿Cómo debió haber sido para el Hijo eterno venir a este mundo de pecado? ¿Se ha puesto a pensar en eso? A veces no le pasa, a mí me pasa, a veces no le pasa que tiene algún disgusto o un sentimiento de disgusto cuando pasa por Bogotá y ve las manifestaciones de pecado, ver los destrozos que han hecho los vándalos, ver la fealdad y la maldad del hombre. ¿Has sentido alguna vez una sensación de repulsión hacia esas cosas? ¿Le parece repugnante ver o escuchar acerca de la corrupción, de los robos, de la prostitución, de las muertes, de los abortos? Y no hay nada de malo en sentir repulsión hacia estas cosas. Esto es malo y esto es terrible, pero multiplique eso por millones de personas, billones de personas, por todo el tiempo desde que este mundo se ha creado. Y trate de entender que el Hijo de Dios ha recibido todo ese pecado. Él ha vivido en este mundo en ese momento con todo ese pecado. Una persona que es santa, completamente santa. Él, cuando vino, era descrito como el amigo de los publicanos y de los pecadores. Esa es la sobreabundante gracia de Cristo. Vino a salvar a pecadores. Ahí es donde vemos las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. Esas riquezas inescrutables de su gracia. Soportó ver a los pecadores en contra de su propia naturaleza durante 33 años. Él es santo. Él es completamente santo. Y nosotros en ese momento no lo éramos, no lo somos. Somos pecadores. Y mientras estuvo aquí el Rey y soberano del universo, ni siquiera un lugar tenía para poner su cabeza. Las zorras tienen madrigueras, dice, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No tenía ni siquiera casa. El dueño del universo, Él era el dueño de todo lo que existe en este mundo. Todo. Hay otra declaración en Juan que dice: cada uno estaban reunidos y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿Por qué se fue al Monte de los Olivos? Porque no tenía casa.
Él es el dueño de todo. Por medio de Él se hicieron todas las cosas. Y nada de lo que se ha hecho se hizo sino por medio de Él. Pero no tenía un lugar donde poner su cabeza. No tenía un lugar propio. Piensen en las conspiraciones que habían en su contra, en los golpes que recibió, que le escupieron en su cara, las discusiones, los intentos de hacerlo caer. Es Él, mis hermanos, el que nos salva, el que vino a este mundo. No es una filosofía o una religión, no es una idea hermosa, no es una fantasía maravillosa o alguna poesía, no. Son hechos literales, es lo que sucedió en la vida de Jesucristo. Fue duro y es cierto, es así. Vino a la tierra y pasó todas estas cosas por nosotros. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Esto es la realidad, mis hermanos. ¿Lo recuerdan en el jardín del Getsemaní? Sudando, con una agonía grande que hasta gotas de sangre le salían. Esas son las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad en Cristo. La cruz, el dolor, el sufrimiento que tuvo que pasar. Y así nosotros no lo entendamos con precisión. Tal vez no podamos entender los dolores que Él tuvo que soportar, pero sabemos que Él estaba allí, en agonía, gritando y diciendo, tengo sed. Y entonces, piensen en esto, a ese sufrimiento, estás recibiendo toda la ira de Dios, encontramos la deserción de Dios. Dios dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas son las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad en Cristo Jesús. Él llevó en su cuerpo la carga del pecado de todo el mundo, superando o soportando la ira de un Dios santo. A Él se le hizo pecado y Él no merecía esto. Y mientras lo soportaba, piensen en esto, Él seguía siendo el Hijo de Dios. Él seguía siendo el Cristo. No podemos entender ese sufrimiento, pero sufrió muchísimo, sufrió el pecado de todos nosotros en la cruz. Es a través de Jesucristo que recibimos las bendiciones, que nos llegan las bendiciones. Él muere, lo llevan, lo entierran en una tumba, lo golpean, lo matan, lo pusieron una piedra enfrente de esta tumba y entonces Dios lo resucitó y lo sacó de entre los muertos y lo llevó al cielo y lo glorificó y lo exaltó. ¿Vemos lo que sucedió? Lo acabamos de ver. Todo lo que sucedió desde la gloria pasada en la eternidad hasta que vino a la tierra, la tumba y de vuelta a la gloria con el Padre. Esas son las sobreabundantes riquezas de su gracia.